47, ¿no? Irigoyen como el primer presidente que llegó al poder por el voto popular, pero poco se dice que ese voto popular excluía todavía a la mitad de la población, ¿no? Entonces quiero decir esto tampoco para machacar con los docentes, todo lo contrario, sino para marcar cómo en la cultura argentina, en la memoria popular argentina, esta línea de nuestra historia, esta línea que tiene que ver con, insisto, la incorporación a la vida política de la mitad de la población, que eran las mujeres, ha quedado completamente marginada, por lo menos hasta no hace tanto, ¿no? Eh, entonces nos interesó indagar ahí, sobre todo, ¿qué más? Sí, o sea, esta ley obviamente es fundamental para pensar esos años, para pensar qué pasó con las mujeres esos años, pero también nos encontramos con muchas más cosas de lo que pensábamos que íbamos a encontrar, porque bueno, insisto, el peso de la ley es importantísima, pero por ejemplo, Eva Perón, a partir de la sanción de esta ley, crea una herramienta política, porque como sabemos, una cosa es la ley, una cosa es lo ideal, y otra cosa después es lo pragmático, lo real, llevar a cabo esas leyes, esas ideas, ¿no? Bueno, Eva Perón creó el mecanismo, creó la herramienta, creó el medio para que esa ley pudiera efectivamente concretarse en hechos, ¿no? Estamos hablando del Partido Peronista Femenino, que fue la herramienta política para incorporar a las mujeres a la política, no solamente para invitarlas a militar, sino también para llevarlas en las listas de legisladoras y hacer que efectivamente las mujeres pasen a ser representantes políticas en los hechos, ¿no? A partir del 51, a partir de la elección del 51, que es la primera vez que votan las mujeres, es también la elección a partir de la cual entran por primera vez las representantes políticas mujeres en nuestro país, ¿no? Que hay un dato interesante ahí, que es que todas las mujeres legisladoras que entran en el 51 son del Partido Peronista Femenino, porque el otro partido que tenía condiciones, que tenía los votos suficientes para entrar legisladores, que era la Unión Cívica Radical, no llevó mujeres en sus listas. No lo va a hacer hasta dentro de un par de años, ¿no? Pero me interesa marcar eso porque efectivamente hubo una voluntad expresa y explícita por parte de Eva Perón y por parte del primer peronismo de ingresar mujeres en la política, de ampliar los derechos de las mujeres, ¿no? Ampliar sus derechos y de nuevo insisto con esto, ¿no? Y hacerlos efectivos, hacerlos reales, que me parece que el peronismo en general tiene mucho de eso, ¿no? Que el peronismo quizás cuando asume Perón el gobierno en el 46, muchas de las leyes laborales ya existían, pero no se cumplían. Lo que viene a hacer el peronismo es hacer efectivas esas leyes, ¿no? Bueno, la marcha dice la realidad efectiva, ¿no? Bueno, el peronismo tiene mucho eso de lo pragmático, de lo real, de lo material. Bueno, me parece que en el caso de Eva Perón, respecto a las mujeres, pasa algo parecido. No fue solamente la sanción de la ley y punto, y nos vamos a descansar, sino que fue la sanción de la ley y además crear la herramienta a partir de la cual las mujeres puedan hacer concretos esos derechos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Hay una línea ahí que es bien interesante para explorar, pero claramente uno pone la lupa sobre esos años y lo que encuentra es que efectivamente el avance de las mujeres ha sido enorme, ¿no? Ha sido enorme. Entonces queda una pregunta ahí, me parece interesante para dejarla planteada, que es qué pasó con esa historia, ¿no? ¿Qué pasó con esa historia que 70 años después, recién ahora la estamos volviendo a narrar, ¿no? Que ha quedado durante décadas, durante tantos años, a los peronistas, a las peronistas se nos acusaba de conservadoras respecto del género, ¿no? Como que éramos reaccionarias, como que no teníamos nada que ver con el avance de las mujeres, que eso era más cuestión de la izquierda, de las anarquistas, de los socialistas, pero que el peronismo no tenía absolutamente nada que ver, que siempre fuimos conducidas por un hombre, que esto, que lo otro, ¿no? Se fue construyendo a lo largo del tiempo esta historia, esta narración, digamos, y desde mi punto de vista tiene mucho que ver con que esta historia quedó olvidada, ¿no? Porque si realmente se pone la lupa y empezamos a narrar un poco lo que sucedió durante esos años, es imposible de sostener que el peronismo no hizo nada con respecto a las mujeres o que nada tuvo que ver con el feminismo, ¿no? Pero es interesante dejar, insisto, plantear esa pregunta de qué pasó con esta historia que ha quedado olvidada, que ha quedado marginada, no solo para la historiografía más académica, sino también incluso para la militante, para la memoria popular, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, me parece interesante, que perdón, ahí me parece que hay algunos puntos para que si quieren después lo retomamos, ¿no? Hay algunas ideas que se pueden plantear respecto de por qué sucedió esto.
Pero me parece interesante también plantear que este, esta construcción que se hizo a lo largo del tiempo entre peronismo y feminismo como dos movimientos que se chocan, tiene que ver con el olvido, con la marginación de esta historia, pero también tiene que ver con que efectivamente el peronismo dio una discusión con el feminismo, ¿no? Ustedes saben que durante la primera mitad del siglo XX hay diferentes agrupaciones, diferentes corrientes del feminismo, con diferentes eh, referentas, ¿no? Alicia Moro de Justo, Victoria Ocampo, Julieta Lantieri, bueno, una gran cantidad de mujeres que pelearon sobre todo por el sufragio femenino durante la primera mitad del siglo XX. Y hay ahí algo interesante que pasa durante los años del peronismo con este primer feminismo, ¿no? Es un feminismo que Marisa Navarro lo llama feminismo letrado, y otras historiadoras también lo llaman así, que es interesante de esta composición de feminismo letrado. ¿Por qué? Porque feminismo letrado de lo que nos está hablando es de la composición de clase que tenía ese feminismo, ¿no? Mujeres que pertenecían generalmente de clase media para arriba, clase media alta, mujeres que podían acceder a los bienes culturales, que podían cursar una carrera universitaria, que podían estudiar, que podían escribir. En la primera mitad del siglo XX son las mujeres de las élites, ¿no? Bien, estas mujeres, con la llegada del peronismo, rápidamente se colocan en la vereda de enfrente políticamente, ¿no? O sea, rápidamente se colocan como antiperonistas, no quieren saber nada con Perón. Ven en Perón una expresión del fascismo de lo que estaba sucediendo en Europa en ese entonces, la Segunda Guerra Mundial. Creían que Perón era un Mussolini, ¿no? Una cosa así. Llegan incluso a oponerse a la sanción de la ley de 1947, la ley de los derechos políticos, es decir, aquello por lo que habían peleado durante décadas, se oponen ahora porque la saca un gobierno peronista, ¿no? Como si aquellas que vienen militando por el aborto, por la ley de aborto, se hubiesen opuesto a que saliera durante el gobierno de Macri, ¿no? O sea, es realmente muy complejo el escenario, ¿no? Y efectivamente esto les produce un cimbronazo a las agrupaciones feministas oponerse a una ley por la que habían peleado durante tanto tiempo. Y ahí aparece Eva Perón, ¿no? Y en ese escenario de feministas oponiéndose a la sanción de la ley del voto femenino o por oponerse al peronismo, se arma ahí un combo bien interesante. Eva Perón se suele decir que es muy crítica de los feminismos, ¿no? Que se saca alguna cita de algún otro texto en donde efectivamente tiene algunas alusiones críticas al feminismo sobre todo británico, que era el más sacado en ese entonces, las muchachas de más armas tomar. Pero Eva Perón tiene distintas alusiones al feminismo. Por ejemplo, creo que es en La razón de mi vida, ahora no me acuerdo exactamente la cita textual, pero creo que es en La razón de mi vida que en un momento llega a decir, necesitamos un feminismo moderno, ¿no? Quiero decir con esto, no es unívoca no ve Eva Perón al feminismo desde una única, mirada, ¿no? Va y viene, a veces es crítica, a veces no, a veces lo retoma, y esto habla de la complejidad del feminismo en ese entonces y de la complejidad de lo que implica la relación entre Eva y el feminismo. ¿Cómo lo pensamos? Bueno, es complejo, ¿no? ¿Eso quiere decir que se rechazan y punto? No. ¿Eso quiere decir que son lo mismo y entonces le ponemos la etiqueta de feminista a Eva? Tampoco. Es complejo y hay que pensarlo y es interesante el desafío, ¿no? Eh, lo que sí es interesante es que Eva Perón logra convocar, Eva Perón tiene una obsesión ante la ley de 1947, que es que ella quiere que los derechos políticos sea una conquista que esté también en manos, o sobre todo en manos de las mujeres trabajadoras, de las mujeres humildes. A diferencia del feminismo anterior, que era un feminismo de élites, ella quería que sea otro sector social, otro sujeto político, el que tome en sus manos estas nuevas herramientas, ¿no? Y así comienza una campaña desde fines del 46, es decir, cuando la ley todavía no había salido, con discursos por radio, para que se emitieran por todo el país. Incluso hay anécdotas muy lindas en donde se sacaban, como la radio no era un bien tampoco muy extendido en ese entonces, se sacaba la radio a la calle para que la escucharan grupos de mujeres, ¿no? En los pueblos se juntaban a escuchar los discursos, en donde ella lo que buscaba en esos discursos es justamente eh, anoticiar, comunicar a las mujeres por qué estaba bien que esta ley saliera, por qué era necesario que ellas tomaran en sus manos estos derechos políticos.
¿no? De esta manera, y además también empieza por lo bajo a tejer diferentes centros cívicos, se llamaban en ese entonces, que eran como especies de unidades básicas, en donde se juntaban mujeres, eh, todavía como en una incipiente relación con la política, ¿no? Entonces Eva empieza a tejer por lo bajo estos centros cívicos, los empieza a encolumnar bajo la lucha por la ley del voto, y estos centros cívicos y este tejido que empieza a armar Eva por lo bajo va a ser la base de lo que después efectivamente va a ser el Partido Peronista Femenino. Pero me interesa entonces esta otra línea que tiene que ver con que quizás buena parte de la narrativa que dice que el peronismo y el feminismo no tienen nada que ver, o que son dos corrientes que se excluyen, tiene que ver con que efectivamente cuando nace el peronismo hay una discusión con las agrupaciones feministas de ese entonces, ¿no? Con este feminismo más elitista. El tema es que uno diría ahí, bueno, eso era un tipo de feminismo, ¿no? Y además la discusión entre Eva y esas mujeres no tenía que ver tanto con el feminismo o con los derechos de las mujeres, sino que era una discusión política, que tenía que ver con el peronismo o el antiperonismo, pero no una discusión respecto de los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, de alguna manera, estas son las líneas que me interesaron pensar en el libro, eh, cuánto hubo de avance de las mujeres en esos años, cuánto, porque también otra línea que se sostuvo mucho, por lo menos en la historiografía, que siempre tuvo una mirada un poco más peyorativa hacia el peronismo, era que el peronismo había otorgado los derechos políticos a las mujeres por clientelismo, ¿no? Para conseguir más votos en las elecciones, bueno, y demás. Entonces, también me interesó pensar eso, cuánto había de genuino, cuánto había de voluntad política en Eva respecto de los derechos de las mujeres y cuánto había algo impuesto, cuánto había algo, eh, esto, ¿no? De voluntad de conseguir votos y nada más. Alrededor de eso está construido el libro no sé, Lucía, si yo sigo hablando, si nadie me para, yo sigo hablando, no tengo ningún problema. Pero una cosa que sí quiero decir es que es una narración esta, la de pensar el peronismo y las mujeres, que no es fácil de hacer en el sentido de que, primero que ha sido poco trabajada por la historiografía, y después por otro lado que hay muy pocos documentos, no hay tantas fuentes para hacer esta narración, ¿no? Para contar esta historia, para investigar esta historia, y eso en gran parte tiene que ver bueno, no, no quiero seguir extendiéndome porque si no me voy a ir por las ramas, pero me parece importante decir eso. De hecho, el libro está estructurado de una forma que está compuesto por fragmentos, digamos, ¿no? No hay una narración entera de qué pasó durante del 46 al 55 con las mujeres, porque esa narración es imposible de hacer porque no hay fuentes, porque no hay documentos. Y eso tiene que ver, insisto con esto, y lo digo rápido, en todo caso después lo retomamos, con que ha habido una voluntad de que esta historia no sea narrada, ¿no? Y esto tiene que ver con la destrucción de documentos, con la destrucción de fuentes, por ejemplo, del Partido Peronista Femenino, han quedado muy pocos documentos, de la Fundación Eva Perón han quedado pocos documentos, y esto tiene que ver con una voluntad a partir del 55 de que esta historia no sea narrada, y con lo que decíamos antes de que durante muchos años no se reconstruyó, ¿no? Y hoy tenemos la desgracia que empezamos a pensar esta historia, que muchas de las mujeres que protagonizaban ese entonces ya no están vivas, ¿no? La gran mayoría o están seniles, ¿no? Las que quedaron. Entonces, bueno, es una historia que cuesta muchísimo más retomar, pero que bueno, ese intento de silenciamiento, ese intento de invisibilización también es interesante de pensar y de narrar, ¿no? Esto para pensar cómo se hace historia. Bueno, cuando no hay fuentes, cuando no hay documentos, ¿qué se hace con eso? ¿No se la cuenta? Y no, me parece que es al contrario, ¿no? Que en todo caso hay que dar cuenta de esos vacíos y pensar por qué existen esos vacíos, ¿no? Ahora sí, me callo un segundo porque ya... Sí, incluso el año pasado tuvimos una formación sobre el 17 de octubre y cuando quisimos contar, bueno, qué papel tuvieron las mujeres ese 17 de octubre, se nos complicó un montón para buscar información sobre Eva o sobre María Roldán, que también fue protagonista. Y nada, sí, es increíble lo de las fuentes. Por otro lado, nada, Mica Valiente, que es compañera nuestra de la Jaure, va a hacer la parte de las preguntas, así que ella va a seguir.
Bueno, hola, no sé si se me escucha. Em, bueno, Julia, ¿cómo estás? Gracias primero por haber venido a esta actividad. Y una de las preguntas que nos surgió a las compañeras que militamos en la Jaureche es, bueno, cómo a pesar de estas dificultades para conseguir fuentes, para recopilar testimonios, y cómo, bueno, cómo está la idea bastante fijada de que peronismo y feminismo son como asuntos separados, o que varias veces se suele enfocar en los momentos en los que Eva discute con el feminismo, al que vos, bueno, como bien vos dijiste, ese feminismo elitista. Entonces, ¿cómo te surge a vos ese interés en indagar sobre este tema, sobre esta relación entre Eva y los avances de los derechos políticos de las mujeres? Mirá, el origen de la inquietud tiene que ver con que yo trabajaba en un archivo, el archivo de RTA, que RTA es Radio y Televisión Argentina, que incluye Canal 7 y Radio Nacional, y digitalizando un discurso de Eva, que estaba en la radio. El discurso es de fines del 46, diciembre, si no me equivoco, noviembre, diciembre del 46. Es un discurso que Eva, o sea, es apenas unos meses después, Perón había asumido por primera vez la presidencia, ¿no? Es decir, que era una Eva muy joven, entonces estaba dando sus primeros pasos en la política más formal, digamos, ¿no? Y es un discurso que Eva da frente a trabajadores y trabajadoras textiles, de la industria textil, que sabemos suele tener mayoría o buena parte de sus trabajadores suelen ser mujeres, ¿no? Y Eva, es hermoso el discurso, se los recomiendo un montón, está colgado en YouTube. Es muy lindo porque esto tiene una voz muy aguda, diferente a la voz grave que le conocemos ya en sus últimos años, ya enferma. Muy aguda, tartamudea, piensa, avanza, retrocede, vuelve a hablar, ¿no? Es como una cosa, se la nota muy joven, muy inmadura políticamente todavía, deben ser sus primeros discursos que dan público. Y ahí, frente a los trabajadores y trabajadoras textiles, dice, entre otras cosas, habla de la necesidad de la sanción de la ley, de los derechos políticos de las mujeres, dijimos que se sanciona el año siguiente recién, pero hablando de esto, de la ley de los derechos políticos de las mujeres, dice, entre otras cosas, se pregunta por qué a igual rendimiento laboral las mujeres cobran diferentes salarios que los hombres, ¿no? Marca esa pregunta bien interesante. Después dice otras cosas, dice las mujeres que salimos a las 4 de la mañana para trabajar. Bueno, nada, es una pieza muy hermosa que de alguna manera contiene todos los problemas que después a mí me interesaron investigar, ¿no? Cuando yo escuché ese discurso, cuando apareció esta idea de por qué igual rendimiento, diferente salario, que sigue siendo una cosa pendiente hoy, ¿no? Siglo XXI, me pareció increíble. O sea, nunca había escuchado que Eva tuviera una preocupación por ese tipo de injusticias, ¿no? Yo había cursado la carrera de Historia en la UBA, había leído cosas del peronismo, porque siempre tuve una intención de lectura política, me identifico con el peronismo, así que también había leído cosas particulares sobre el peronismo por eso, y nunca había leído que Eva había tenido una preocupación por ese tipo de reclamos, ¿no? Ese tipo de injusticias, ese tipo de preocupación especial por las mujeres, ¿no? Y me quedó la incógnita de si había sido una vez que ella, no sé, en ese lugar, capaz que alguien le dijo a alguien algo antes, y entonces ella después le dijo en el discurso por eso, si había sido una pieza suelta, digamos, en la oratoria de Eva Perón, en la vida de Eva Perón, o si efectivamente constituía como la punta del iceberg, ¿no? de algo más profundo en la vida de Eva Perón, que tenía que ver una preocupación genuina por eh, la política y las mujeres, ¿no? Por la situación de las mujeres, por los derechos de las mujeres. Y entonces a partir de ese discurso, que me topé casi como, diríamos, de casualidad, trabajando en un archivo, me encontré con que estaba lleno, ¿no? Con que lejos de ser una pieza aislada, este discurso, en la vida política de Eva Perón, en sus discursos, por lo menos, en la primera línea, estaba lleno de alusiones, estaba lleno de preocupaciones de Eva respecto de las mujeres, ¿no? Después encontré otro donde hablaba de la doble condición injusta que sufre la mujer trabajadora, ¿no? En tanto trabajadora y en tanto mujer. Es decir, empecé a encontrar piezas que daban cuenta de que efectivamente había
un pensamiento alrededor de esta situación, ¿no? Indagando más y más, me encuentro con que efectivamente no eran solamente discursos, no eran solamente palabras, sino que además efectivamente Eva Perón había actuado sobre esa realidad, ¿no? Y que había tenido una política concreta respecto de esto, ¿no? No solamente, bueno, lo que hablábamos de la creación del Partido Peronista Femenino, que de por sí ya es, ¿no?, una cosa impresionante, a nivel en el poco tiempo, el desarrollo que llegan y el crecimiento que tiene una estructura a nivel nacional, y tan masiva, para un momento en donde las mujeres todavía no habían votado, ¿no? El partido se crea en el 49, las mujeres votan por primera vez en el 51, venciendo las resistencias que tuvieron que vencer, ¿no? Porque también esa es otra, ¿no? Me acuerdo que Félix Luna en un libro dice algo así como, bueno, la ley del voto femenino era algo que ya estaba por decantar, digamos, ¿no? Lo sacó el peronismo, pero lo podría haber sacado cualquiera porque ya era algo natural de las cosas que eso saliera, ¿no? Y eso de alguna manera, esa forma de entenderlo, lo que oculta, lo que no permite ver es, insisto con esto, la cantidad de resistencias que estas mujeres tuvieron que vencer para ingresar a la política, para poder ejercer la política, hacia afuera del peronismo e incluso hacia adentro del peronismo, ¿no? Muchas veces bueno, lo vemos hasta hoy en día, ¿no? Muchas veces sigue siendo complicado hasta dentro del movimiento dar esa pelea, ¿no? Un ejemplo clarísimo de eso es una pieza audiovisual que saca el gobierno ante las elecciones del 51, la primera vez que votan las mujeres, saca una pieza audiovisual que se transmite en los cines. En ese entonces la televisión era un bien muy, muy, muy escaso, entonces el medio masivo era el cine, y sacan una pieza audiovisual que también está colgada en YouTube y que también se las recomiendo muchísimo, que se llama La mujer puede y debe votar, ¿no? Que es hermosa, es mitad documental, mitad ficción. Y es interesante que la parte de ficción recrea una escena, como si fuese el interior de una familia, donde se ponen a discutir mujeres, bueno, también hay hombres, ¿no? También participan en la discusión, pero fundamentalmente dos mujeres, donde una dice, yo no quiero saber nada con tener que ir a votar, con tener que participar de la política, eso es cosa de hombres, ¿no? Y después aparece otra mujer, muy luqueada como Eva, digamos, casi un clon, diciendo, bueno, explicando por qué sí es importante que las mujeres participen de la política, ¿no? Pero quiero decir, esta escena que recrea la ficción que hace el gobierno no es casual, es efectivamente una discusión que se daba en muchas familias, en muchos lugares, ni que hablar en los pueblos del interior, ¿no? Era realmente muchas mujeres, muchas de las delegadas y las subdelegadas que formaron parte del Partido Peronista Femenino, contaron que muchas veces tuvieron que separarse, incluso divorciarse para poder activar políticamente, ¿no? Para poder participar de la política, porque efectivamente tuvieron que hacer resistencias, ¿no? Insisto esto, incluso muchas veces dentro del propio movimiento, de los propios compañeros, ¿no? Está esta historia de que Delia Parodi es una de las diputadas nacionales que entra, ella había sido delegada del Partido Peronista Femenino, es interesantísima la historia de Delia Parodi, si pueden encontrar los discursos que ella da como diputada son realmente increíbles. Y Delia Parodi, cuando Eva muere en el 52, Delia Parodi queda a cargo del Partido Peronista Femenino, creo que a partir del 54 o del 53, no me acuerdo bien el año, pero ella queda presidiendo el partido, y Delia Parodi llegó a ser como si fuese hoy Massa, digamos, ¿no? El segundo de Massa sería Delia Parodi, ¿no? Como llegó a ser la segunda de la Cámara de Diputados Nacional en aquel entonces. Y, por ejemplo, ante la ausencia en una sesión del que sería Massa, digamos, del primero de la Cámara de Diputados, no la dejaron a ella presidir la sesión, sino que pusieron a otro varón, ¿no? Y no la dejaron presidir propios compañeros, por ser mujer. Entonces, quiero decir, esto de que efectivamente ya era algo de todo el mundo, los derechos políticos de las mujeres, cuando vamos y ponemos la lupa sobre esos años y empezamos a investigar un poco, lo que nos damos cuenta es que estas mujeres hicieron lo que hicieron venciendo muchas resistencias, ¿no? Y eso también es algo importante subrayar y decirlo. De hecho, está este dato que a mí me gusta tanto, perdón que voy a tomar un mate, que en el 55, cuando llega el golpe de Estado, casi el 30% de la composición del Congreso Nacional eran mujeres,
y después del 55 no, decae, pero notablemente, ¿no? De la próxima vez que hable el Congreso, que ahora no recuerdo bien cuándo es, porque pues, a partir del 55 viene la dictadura, el número de mujeres cae a una expresión casi mínima, ¿no? No recuerdo si son una o dos, pero es mínima, ¿no? Vuelve a ser mínima, eh, y vuelve a ser mínima durante una buena cantidad de años. Vuelve a haber un número un poco mayor en el 73, con la vuelta al peronismo, pero no se acerca al 30% para nada, creo que ronda el 12, una cosa así. Y recién el número del 30% se vuelve a repetir a fines de la década de los 90, es decir, 40 años después, y se repite gracias a la ley de cupo, ¿no? La ley de cupo que dice a los partidos políticos que tienen que poner el 30% de mujeres en sus listas. Es decir, obligados por una ley, vuelven a incorporar mujeres en la política, ¿no? A mediados del siglo XX se llegó a este número sin ninguna ley, solo por el empuje y el impulso que Eva Perón y el Partido Peronista Femenino le dieron al ingreso de las mujeres a la política. Y es interesante también pensar esa anomalía, ¿no? Porque es un caso realmente excepcional que a mediados del siglo XX haya ese número de mujeres en la representación política, ¿no? El poder político es inaudito en el mundo. Piensen que a mí me gusta mucho dar siempre el caso de Chile, que es, Chile saca una ley similar a la de los derechos políticos de las mujeres, que en Argentina se sanciona en el 47, más o menos en el mismo momento sale Chile. En Argentina, la primera vez que votan las mujeres, en el 51, entran más de 100 legisladoras entre el Congreso Nacional y los congresos provinciales, ¿no? Más de 100. En Chile, ¿saben cuántas legisladoras entran la primera vez que votan las chilenas mujeres? Una, ¿no? Y lo que pasaba en el mundo en ese entonces iba más era más similar a lo que pasaba en Chile que lo que pasaba en Argentina. Lo de Argentina es una excepción casi inentendible en el mundo en ese entonces, ¿no? Y es interesante en este sentido pensar la candidatura fallida a la vicepresidencia de Eva, que es una candidatura fallida que siempre se la leyó en términos o que Eva estaba enferma, o que las Fuerzas Armadas no querían, no le gustaba la candidatura de Eva, ¿no? Siempre fue leída como en esos términos. Y yo creo que es interesante pensar también esa candidatura fallida en términos, en clave de género, ¿no? Que efectivamente es un límite que la época, que el sistema político, que que el poder le estaba poniendo al avance de la mujer en ese entonces, ¿no? A mediados del siglo XX. No había país republicano en el mundo en ese entonces que soñara la posibilidad de tener una mujer vicepresidenta, ¿no? O sea, efectivamente, a lo que había aspirado Eva, a lo que había armado políticamente Eva, porque esa candidatura es una candidatura que ella arma, ¿no? Esto de que le van a pedir la fórmula Perón-Perón en el 51, es efectivamente algo que ella había buscado, ella anhelaba esa candidatura, ¿no? Y esa imposibilidad de tomar efectivamente esa candidatura tiene más que ver con un límite que se le pone al avance de la mujer en la época que con su enfermedad o con cualquier otro motivo, ¿no? Me parece que tiene que ser leído en esa clave también, ¿no? Efectivamente, lo que había armado Eva políticamente del avance de las mujeres en la política era algo inaudito, ¿no? Era muy a la vanguardia, ¿no? Me fui por las ramas otra vez. No me acuerdo cuál había sido la pregunta. Pero No, bueno, re bien. sí, el origen del libro, bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con ese discurso que encontré y tratar de buscar si esa inquietud de Eva había sido una pieza suelta o si había sido algo donde había algo más, y efectivamente encontramos que sí, que era algo a lo que Eva le dedicó su vida, básicamente, ¿no? Al crecimiento de las mujeres, a la ampliación de lo posible de las mujeres, ¿no? Y creo que, digamos, como conclusión del libro, si se quiere, o una primera conclusión del libro, es que lo más radicalizado que hizo Eva Perón y lo más radicalizado que hizo el peronismo por las mujeres en ese entonces tiene que ver con esta construcción de poder, ¿no? Construcción y disputa de poder. Porque el peronismo otorgó derechos a las mujeres, el peronismo amplió lo posible para las mujeres, ¿no? Ante el peronismo no era posible que las mujeres, no sé, fueran diputadas o senadoras, el peronismo amplió lo posible para las mujeres, pero creo que lo más radicalizado, lo más vanguardista
que ni siquiera los feminismos de la primera mitad del siglo XX habían soñado o habían pensado siquiera, es la construcción y la disputa de poder. Creo que eso es el Partido Peronista Femenino, y eso se va a Perón rosqueando las listas, los lugares en las listas, y ampliando cada vez más la cantidad de mujeres que llegaban a esos lugares, y los lugares que ocupaban dentro de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, es decir, no se quedaban en la Comisión de Educación, que es a donde siempre nos mandan a las mujeres, ¿no? Sino que la pusieron en Hacienda, la pusieron en la lista sucesoria, ¿no? Había una senadora que llegó a estar en la línea sucesoria, es decir, que si llegaba a pasar algo con el presidente, con el vicepresidente, asumía una mujer. Entonces, quiero decir, me parece que lo más radicalizado y que nos da cuenta de que es imposible decir que el peronismo y el feminismo no tienen nada que ver, si nos encontramos que lo que habilitó el peronismo por primera vez en la historia argentina, y diría casi en el mundo, es que permitirle y habilitar y construir con las mujeres la disputa de poder, ¿no? Que haya mujeres disputando poder a mediados del siglo XX es una anomalía en el mundo, ¿no? Y bueno, eso habilitó Eva Perón y eso peleó Eva Perón, y me parece que eso es fundamental, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado diría también que de alguna manera Eva Perón y el primer peronismo generaron también un ensanchamiento en la agenda de los feminismos, ¿no? ¿Por qué quiero decir esto? Porque si hasta 1947, que es cuando se sanciona la ley, los reclamos los feminismos estaban atados a la sanción del voto, ¿no? A la sanción del sufragio femenino, si bien obviamente había otros reclamos, lo que hace el primer peronismo es permitir ensanchar esa agenda una vez ya sancionada esa ley, ir por otros reclamos, ¿no? Ir por derechos laborales de las amas de casa, ir por esto, ¿no? En bocas de la primera dama, en ese entonces era tan solo una primera dama, a fin del 46, preguntarse por qué a igual rendimiento diferente salario, ¿no? Digo, una serie de reclamos y de conquistas que después van a ser retomadas tiempo después por la nueva ola feminista que va a venir en los 60, 70, ¿no? Pero de alguna manera lo que permite el feminismo, insisto con esto, es como ensanchar esa agenda, ¿no? Ya no se nuclea alrededor de la ley de sufragio femenino, porque esa ley ya está sancionada, sino que ahora podemos además ir por otros motivos, ¿no? Motivos laborales, sociales, económicos, culturales, etc. Bueno, un poco por ahí. Bueno, re interesante esto que contás, de que hasta la década de los 90 no se remontó la participación femenina en las listas, y solo bueno, con la ley de cupo. Eso es re interesante, como una cifra contundente. También otra pregunta que nos hacíamos es qué relación podemos establecer, ¿no? Entre la vida de Eva previo a su salida a la esfera política, por ejemplo, bueno, la doble familia del padre, que su propia madre era jefa del hogar, vivir en la pobreza, todo esto que marcó a Eva, bueno, cómo podemos ver esas cuestiones reflejadas en Eva en tanto figura política. Sí, sí, está buena la pregunta. Bueno, eso siempre es complejo de pensar, ¿no? Porque está este tema, ¿no? ¿Cuándo empieza a interesarle la política a Eva Perón? ¿No? Es como un gran enigma, ¿no? ¿Cuándo empieza a creer que la política es un terreno en el que ella puede accionar? Es un gran enigma, ¿no? No lo sabemos. Tenemos autores y autoras que dicen que solamente cuando Perón llega al gobierno, hay otros que dicen que es el 17 de octubre, hay otros que dicen que antes, bueno. Lo que sí sabemos es que hay, diría, varias líneas operando en Eva Perón que la convirtieron en el sujeto histórico casi más importante de la historia argentina, ¿no? Uno por lo menos seguro de los más importantes. Una línea tiene que ver con esto que decías vos, Mica, que es con su biografía, ¿no? Sin dudas, el hecho de haber nacido en una familia humilde, una familia que materialmente pasaron algunas penurias, ¿no? De origen ilegítimo, porque la familia legal, vamos a llamarlo así, era otra, ¿no? La otra mujer del padre, con sus otros hijos. Esta era una familia más desconocida, que en ese entonces se llamaba ilegítima, hijos no reconocidos, digamos, o bueno, reconocidos a medias, ¿no? Había un problema legal respecto de los hijos de la mujer con la que no estaba casada.
Y ahí Marisa Navarro, que es esta biógrafa tan interesante de Eva Perón, la más interesante para mí, marca un hecho que dice que sin dudas tuvo que haber pegado fuerte en el carácter de Eva Perón, que tiene que ver con el velorio del padre. El padre de Eva muere siendo Eva muy joven, muy niña, y cuando muere, el padre ya había vuelto a vivir con la otra familia, la legal, digamos. La madre, Juana Ibarguren, con sus hijos quieren ir a despedirlo al velorio, y que la familia legal no les permite acceder al velorio, y que Eva presencia esa escena en donde la madre, Juana, se planta y dice, no, como no, mis hijos van a despedir de todas maneras a su padre, ¿no? Marisa Navarro dice que ese acontecimiento en donde a Eva le muestran que ella no forma parte de lo legal, sino que forma parte de un margen social, tuvo que haber pegado hondo en ella, ¿no? No solamente esta idea de sentirse marginada, sentirse por fuera de lo establecido, sino además, dice, tuvo que haber pegado fuerte la actitud de la madre, ¿no? Que lejos de someterse ante la injusticia, de no poder velar a su padre, se planta y dice, lo vamos a velar igual, ¿no? Y eso es interesante de pensar esa escena, quizás está un poco inflada por Marisa Navarro, vamos a decirlo así, pero más allá de eso, es interesante la idea de la infancia de Eva como familia ilegítima, que efectivamente sin duda tuvo que haber influido en ella. Ella de alguna manera lo retoma, de manera medio esquiva, su infancia siempre va a estar como medio, lo va a hacer en grandes, como a grandes trazos, digamos, nunca va a ser muy detallista de su infancia, pero lo va a retomar alguna que otra vez. Y sin dudas ese origen, sobre todo porque va a ser por el lado donde más la van a criticar, ¿no? Digo, sus enemigos, los antiperonistas, que tenían con ella una especial saña, la van a criticar y mucho por su origen humilde, por su origen ilegítimo, ¿no? Entonces seguro eso le pegó durante su vida, ¿no? Y después, bueno, obviamente también, ¿no? El hecho de siendo tan joven, mujer, ¿no? Que en ese entonces piensen que las mujeres, por ejemplo, no podían ser dueñas de un comercio según la ley argentina, ¿no? O sea, ese nivel de atraso había. Y sin embargo, ella con 15 años decide irse del pueblo a vivir sola a la gran ciudad, solamente persiguiendo su sueño de ser actriz, ¿no? Entonces, bueno, allá ahí nos habla de un carácter bien importante, bueno, de algo singular, de algo particular, ¿no? De una mujer particular, de una joven particular. Y ahí también vive algunos años de penuria, ¿no? Estando sola en Buenos Aires, no consiguiendo trabajo y demás. Y el primer dato más político, directo, si se quiere, porque como todos sabemos, la política tiene miles de formas más cotidianas que militar en una unidad básica, ¿no? Quizás eso es lo más claro, pero tiene otras formas la política. Pero el primer dato más político, certero, más directo, es que trabajando en la radio, que en ese momento la radio, como decíamos antes, era el medio de comunicación quizás más popular, trabajando en la radio, Eva, pasa a ser como la secretaria general de un gremio, ¿no? Del gremio de los actores y actrices de radio. Y ahí, bueno, ya efectivamente tenemos un dato de que la política en Eva juega un rol importante. Y bueno, y ahí hay una mezcla de cosas, ¿no? Se mezcla su biografía, se mezcla todo esto que veníamos hablando, se mezcla lo que decía Mica, pero por supuesto también se mezcla e incide muchísimo el contexto político de ese entonces. Quiero decir, Eva efectivamente tenía algunos cuestionamientos que le venían de antes, tenía una conciencia de clase, vamos a decirlo así, previa, le interesaba efectivamente la política, porque nadie llega a ser secretaria de un gremio si no te interesa la política, pero sin dudas es el nacimiento del peronismo la que termina ¿no? de darle otra vuelta a, eh, a Eva Perón y al surgimiento de Eva Perón como un personaje político, ¿no? Ahí Marisa Navarro sostiene que el 17 de octubre Eva no tiene una acción política, ¿no? No juega políticamente Eva el 17 de octubre, sino que el 17 de octubre del 45 Eva Perón era una persona preocupada por su pareja, ¿no? Que estaba preso y que no sabía cuál iba a ser su destino y que no sabía qué iban a hacer con él y que tenía miedo que lo maten. Ese es el papel de Eva Perón el 17 de octubre del 45. Ahora, es interesante que si bien Eva Perón no tiene un rol destacado político el 17 de octubre del 45, sí el 17 de octubre del 45 tiene un rol destacado en Eva.
¿no? El 17 de octubre del 45 marca a Eva Perón a fuego, ¿no? El 17 de octubre del 45 Eva Perón entiende, y así lo va a decir ella una y otra vez, y creo que efectivamente es así, que solamente el pueblo es el sujeto político en el cual se puede confiar, ¿no? Que solamente el pueblo es, porque es el pueblo el que le devuelve a Perón, ¿no? Ella lo lee así, es el pueblo el que salva a Perón, bueno, de hecho es así, el pueblo es el que es el sujeto político en el cual se puede confiar, es el sujeto político en el cual hay que establecer alianzas, es el sujeto político al cual hay que dedicarse, ¿no? Todo el resto de los otros sujetos políticos que habían estado dando vueltas alrededor de Perón lo traicionaron, ¿no? Bueno, quizás algún mercante, alguno que otro, pero ella dice, el pueblo es el único aliado, ¿no? Y me parece que es efectivamente ahí donde a ella genera un clic, ¿no? Un vuelco interesante para pensar cuál es la relación entre Eva y la política, ¿no? Creo que viene por ese lado, ¿no? Es su biografía más el contexto político que genera el peronismo y el 17 de octubre los que terminan de generar ahí una biografía política completamente anómala, digamos, ¿no? No sé si respondo a la pregunta, Mica. Sí, sí, increíble, Julia. También estábamos pensando, bueno, esa relación de Eva con la política, no solo, bueno, con los elementos biográficos, sino también, bueno, entendiendo a Eva cómo rompe con el rol de la primera dama y cómo sale a la calle a construir política con otras mujeres. Eso, como esa Eva rosquera, esa Eva que sale a construir política a la calle, rompiendo, bueno, los esquemas hasta ese momento. Sí, totalmente. Sí, ahí hay algo, y espero que no me acusen de machirula por decir lo que voy a decir, pero ahí hay algo interesante para pensar que es el rol de Perón también, ¿no? ¿En qué sentido? Sin dudas, es bien interesante y bien importante. Con una compañera siempre nos reímos y jodemos y decimos que Perón es el primer machirulo deconstruido, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que no es, a ver cómo le digo, no es normal, no es común para la época que un personaje de la talla de Perón en ese entonces, ¿no? Que bueno, incluso antes de ser presidente, no siendo vicepresidente, siendo ministro y siendo secretario de Trabajo y Previsión, habilitaba y permitía a su compañera, Eva Perón, estar presente en las reuniones políticas que se daban en su casa, ¿no? Ahí está el perro de fondo. No solo que digamos, permitía, a ver, para la época, hay que contextualizar siempre, ¿no? Para entender qué pasaba en ese entonces. En ese entonces, bueno, como le decía Mica, como ustedes saben, la primera dama era más bien algo parecido a Juliana Aguada, ¿no? Con la huerta, los vestiditos, en ese entonces mucho la beneficencia, ¿no? Eh, y el político, pero también vamos a extenderlo al resto de los ámbitos, ¿no? Los empresarios, los comerciantes, todos separaban su vida laboral, profesional, de la vida amorosa, ¿no? Eran dos cosas totalmente separadas, y las mujeres, por supuesto, no participaban de este otro terreno. Bueno, Perón habilitaba a que Eva esté en esas reuniones. Y en estas primeras reuniones Eva no hablaba, pero escuchaba, participaba, estaba, ¿no? Era una más de esas reuniones políticas. E insisto con esto no es menor, ¿no? Esta actitud de Perón de habilitar que su compañera esté en esas reuniones no es menor. Y con el paso del tiempo, Perón empezó también a habilitar que iba a empezar a participar, ¿no? O sea, de alguna manera, a mí me interesa pensar esas parejas políticas, que después también, obviamente, Néstor y Cristina, ¿no? Esas parejas políticas funcionan como un equipo político, ¿no? No estoy queriendo decir con esto que Eva llegó a ser lo que fue por Perón, ¿no? Para nada, pero sí que funcionaron en equipo, funcionaron en tándem, ¿no? Insisto con esto, como Néstor y Cristina tiempo después, de alguna manera. Y Eva empezó, obviamente, Perón podría, bueno, tenemos el otro caso, ¿no? El de Isabel, ¿no? Donde Perón también habilitó y lo que salió fue un desastre. Entonces, Perón habilitó, pero también hubo del otro lado, obviamente, una voluntad y una cabeza y una personalidad que construyeron otra cosa, ¿no? Entonces, no es solamente el hecho de que Perón haya habilitado, sino también que, bueno, todo lo que construyó Eva. Pero digo, no es menor destacar esto de Perón, ¿no? Porque no había sucedido hasta la época ningún otro presidente que haya habilitado a
su compañera a compartir y a construir, ¿no? Y a brindar espacio para esa construcción, ¿no? Obviamente Perón habilitó, y lo que habilitó fue un espacio para que una mujer construyera algo demente como lo que construyó Eva Perón, que es un poder similar al de Perón, ¿no? En un momento en donde las mujeres no tenían derechos políticos, Eva construye un poder casi semejante al de Perón. Y digo casi solamente porque Perón era presidente y ella no, pero el poder que construyen ambos es muy similar, ¿no? Este, bueno, y ahí me parece que hay algo interesante para pensar, insisto, con esto, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que apenas asume Perón, apenas gana las elecciones Perón, hay una lupa puesta sobre Eva Perón, así como la hay hoy sobre Cristina, digamos, ¿no? O como la hubo con Cristina durante su presidencia, en donde machacaban día a día todo el tiempo con Eva Perón, ¿no? Que si el vestido, que si la cartera, que si cuando fue actriz, cómo llegó a esos papeles, si se acostó con tal o si no se acostó con tal. Bueno, todos los días, así como nosotros lo vivimos con Cristina, había sobre Eva Perón, ¿no? Una campaña sistemática de desprestigio por sonceras, ¿no? Está la famosa, creo que es la gala cuando asume Perón, Eva llevó un vestido que le dejaba un hombro al descubierto y por eso se armó un escándalo, ¿no? Porque la primera dama tenía un hombro al descubierto. Bueno, eh, entonces, digamos, desde el vamos, es un rol de esa primera dama que iba a ser distinto, ¿no? Porque era una primera dama que venía participando de reuniones políticas, cosa que no había sucedido hasta ese entonces, y era una primera dama que había llegado a ser primera dama de un origen humilde, de un origen ilegítimo, habiendo pasado sus años profesionales como actriz, cosa que también estaba mal visto para la época, y además siendo muy joven en comparación con Perón, y además que se habían casado a último momento, bueno, toda una serie de características que hacían que para la sociedad tradicional, pensemos que hasta ese entonces habían manejado el poder en Argentina, salvo el interregno de Irigoyen, una sociedad muy tradicional, muy pacata, ¿no? Una sociedad muy eh, de moral burguesa cristiana, ¿no? Y entonces lo de Eva es una ruptura, un mazazo en la cabeza para esa cosmovisión del poder, ¿no? Entonces, efectivamente, Eva genera mucha bronca, genera mucho odio en muchos sectores, porque eran aquellos sectores que pensaban que el poder estaba destinado solamente a esos grupos minoritarios, ¿no? Entonces, de pronto había una cabecita negra en el Teatro Colón, vistiendo vestidos Christian Dior, ¿no? Con vestidos que encima le hacían para ella, para su talle y para, ¿no? Entonces a esa gente le volaba la cabeza, porque el poder solamente estaba destinado para ellos, y de pronto llegó esta mina de otro lado, de otro origen, ¿no? El origen que siempre tenía que estar destinado para seguir siempre en esa línea de clase social, y de pronto ascendió, ¿no? Entonces Eva de alguna manera genera esa irreverencia de clase y de género, ¿no? Porque es de origen humilde y llega al poder, y es mujer y construye poder, o sea, todo lo que estaba mal para ese entonces, ¿no? Eh, a mí me gusta siempre una comparación interesante para pensar, que es cuando sucede el golpe en Bolivia el año pasado, eh, para mí fue muy similar a lo que sucedió en el 55 con la Libertadora, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que se monta una campaña eh, de hostigar a los líderes populares muy similar, ¿no? Ustedes saben que en el 55 se arma en el Palacio Unzué, que era donde vivían Eva y Perón hasta ese entonces, que es donde hoy está la Biblioteca Nacional, una muestra que se llamó, no me acuerdo bien cómo se llamó, pero la idea era que la gente entre a ver lo corruptos que fueron Eva y Perón por los vestidos que había de Eva, por los autos que tenía Perón, bueno, toda una narración, una narrativa de la corrupción que ya conocemos también nosotros, ligada, bueno, al gobierno popular, ¿no? Bueno, cuando cae Evo, cuando lo derrocan a Evo, no sé si se acuerdan que circuló un videíto de personas entrando a su casa, donde mostraban, la verdad que era una casa bastante, digo, bastante humilde, ¿no? Humilde, digo, estaba bien, pero no era una academia, no era un palacio, ¿no? Y lo único que tenía como detalle, así como de lujo, vamos a llamarlo así, era un jacuzzi, ¿no? Un pequeño jacuzzi. ¿Y por qué el jacuzzi el jacuzzi de Evo se convirtió en un símbolo de repudio?
porque era un indígena con un jacuzzi, ¿no? Un indígena que en teoría para los grupos de poder tienen que nacer y morir indígena, y mascando coca, y cosechando, y jamás soñar con tener, ¿no?, una casa con condiciones más o menos dignas. Bueno, ahora tenía un jacuzzi, ¿no? Entonces, esa idea de que llegó al poder o llegó a tener algo alguien que no tiene que estar ahí para el poder, ¿no? Esos sectores que en teoría deberían seguir su carril toda la vida, nacer barrendero y morir barrendero. Bueno, acá lo que genera el peronismo, lo que generó Evo Morales, lo que generan determinados movimientos populares en América Latina es dislocar esa visión tradicional del poder, ¿no? Generan una interrupción, generan como un quiebre, ¿no? Una irreverencia. Me gustaba a mí esa palabra, por eso está ahí en el título. Son irreverentes con lo que siempre se cree que el poder tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera me parece que ya me olvidé por dónde venía otra vez, perdón, pido disculpas, me mando a hablar y me voy, ya no sé cómo retomar. Mica, tirame una soga que no me acuerdo por dónde venía. La comparación del No, golpe del 55 con la experiencia de Evo en el año pasado. Claro. Y antes, ¿cuál había sido la pregunta? No sé, Mica, si querés responder eso, pero más en particular, pero o sea, venías charlando sobre esa comparación en relación Claro. a la trayectoria de la figura de Eva. Claro. Bueno, claro, sí. Pero Perfecto. era sobre el rol de primera dama. Claro, Habíamos hablado sobre esa trayectoria eso. política y cómo, claro, y bueno, la irreverencia, básicamente, como bien lo decís vos. Total, sí. Y es interesante ese rol de la primera dama, ¿no? Como protocolarmente no, a ver, digo, es eso, es solo un lugar de protocolo, de tradición, de costumbre en la historia argentina. No es que la primera dama tiene que cumplir cierto rol. Y bueno, Eva Perón aprovechó ese espacio, aprovechó ese lugar para construir lo que construyó, ¿no? Y es interesante que generalmente en la historia argentina, aquellas que han roto de alguna manera con el estereotipo de primera dama fueron mujeres peronistas, ¿no? Pienso en Eva Perón, pienso en Cristina Kirchner como primera dama también, ¿no? Que siendo primera dama era senadora, diputada, ahora no recuerdo bien durante esos años, creo que senadora. O la propia Chiche Duhalde, ¿no? Digo, hay que incluirla en ese sentido, que era una primera dama que no era, que también tenía una acción política, nos guste más o menos su acción política, pero tenía una acción política muy concreta, ¿no? Que el resto de las mujeres de los otros partidos políticos siempre tuvieron esta vocación más accesorio, ¿no? Más primera dama de adorno. Hay algo para pensar también en nuestra tradición como movimiento político que efectivamente se habilitó a lo largo del tiempo otra cosa. Bueno, por ese lado. También una de las preguntas, bueno, como vos habías hablado del 17 de octubre y de cómo marca Eva, también, bueno, pensándolo en eso, en una irreverencia de clase y de género, también nos preguntábamos un poco, por ejemplo, por el rol de María Roldán, bueno, ya que nuestro Frente de Mujeres y de Disidencia lleva su nombre, y en ese sentido de cómo Eva habilita la participación política de las mujeres, pero también en el sindicalismo, por ejemplo, y cómo la historia invisibilizó esos casos, ya que hasta hace poco se veía el rol de Cipriano Reyes más que nada, y el de María Roldán y el del resto de las mujeres sindicalistas, como que no era tan contemplado. No sé si eso en el libro, como si vos lo querés explayar un poquito. Sí, está bueno. El tema del sindicalismo es todo un tema, ¿no? Porque, a ver, el caso de María Roldán es muy paradigmático, ¿no? Es bien interesante en varios sentidos, ¿no? Llama mucho la atención que durante años de historiografía sea María Roldán casi el único caso de mujer sindicalista que se ha podido rescatar durante esos años, ¿no? Y es una deuda pendiente todavía trabajar sindicalismo y mujeres durante esos años, ¿no? No es algo que esté trabajado exhaustivamente ni a palos. Ahora, sí también hay que decir, por ejemplo, yo haciendo el libro, me costó muchísimo encontrar dentro de los sindicatos lo mismo que había pasado dentro del terreno político en el peronismo, con la creación del Partido Peronista Femenino, ¿no? Los sindicatos fueron efectivamente una estructura más reacia durante esos años a
menos permeable al avance de las mujeres, ¿no? El caso de María es bien sintomático, bien simbólico en ese sentido, porque María es una delegada, pero no llega más que delegada, ¿no? No pasa la estructura, no llega a ser secretaria general de un gremio, lo digo rápidamente así, ¿no? Es decir, que efectivamente en ese momento hay movimiento en las bases sí hay un movimiento interesante, pero la estructura sindical sigue, bueno, lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Con algunas excepciones y con algunas fisuras, pero sigue siendo una estructura la sindical bastante más anquilosada respecto del avance de las mujeres, ¿no? Tuve la oportunidad, haciendo el libro, de leer el diario de la CGT, la publicación de la CGT de esos años, y la verdad es que no se distingue avance de las mujeres en términos de esto, ¿no? de construir poder, de disputar poder dentro de los gremios. Por lo menos no en la publicación oficial, ¿no? Insisto, es un trabajo todavía a hacer, ver qué pasaba en las bases, donde yo insisto, me parece que efectivamente tiene que haber pasado algo más como el caso de María, de Roldán, en el sentido de en la base, ¿no? Con delegadas, eso sí me parece que se movió mucho más. Ahora, en términos de estructura de poder, los gremios fueron mucho más reacios a estos cambios, ¿no? Digo en comparación con el Partido Progresista Femenino, en donde lo que encontramos es la habilitación a mujeres, amas de casa, digamos, trabajadoras del común, a ocupar cargos políticos, ¿no? Eso es como muy avanzada, y en comparación con lo que sucedía en los gremios, bueno, efectivamente fue una estructura mucho más, más reacia a esos cambios que se estaban dando en otros lados, ¿no? Eso también me parece interesante retomarlo para pensar lo que decíamos antes de Félix Luna, ¿no? De bueno, el avance de las mujeres ya era algo dado en esa época. Bueno, no. Y digo, efectivamente, romper estructuras en ese entonces todavía costaba un montón, y de hecho fueron pocas las estructuras que se pudieron romper. En los gremios, de hecho, no tenemos secretarias generales de gremios en ese entonces, a duras penas tenemos hoy alguna que otra, ¿no? También nos queda ahí como pendiente un poco el tema de la Fundación Eva Perón, que es súper importante, que bueno, cómo eran políticas destinadas casi especialmente a mujeres, y bueno, por ejemplo, los hogares de tránsito que vos mencionás, y cómo había todo un despliegue de asistencia y de personal que era, bueno, en un gran porcentaje femenino. Eso también como, es re interesante. Sí, totalmente. Eso a mí me gustó también para, de alguna manera, hogares de tránsito, el hogar de la empleada y la escuela de enfermeras, ¿no? Son como las tres patas, digamos, que tenía la Fundación Eva Perón como una política destinada a las mujeres, y a mí me interesaba por eso, ¿no? Para marcar justamente que Eva Perón tuvo efectivamente esto que hablábamos antes, ¿no? De si había sido solamente una cuestión clientelar, si había sido solamente una cuestión caprichosa del voto, el interés de Eva por las mujeres, ¿no? Y me parece que lo que muestra esto otro de la fundación es que efectivamente Eva tenía una preocupación genuina ahí por la condición de las mujeres, ¿no? Creo que justamente con esta política, además de la Fundación Eva Perón, por un lado reconfirma que hay un interés en Eva Perón, no por las mujeres en general, como le gusta a cierto feminismo liberal, ¿no? La figura de la mujer como un ser, digamos, indistinto, ¿no? Como un ser global, sino que lo que viene a decir Eva Perón es todo bien con las mujeres, pero a mí me interesa dentro de las mujeres seleccionar un globo, un conjunto, que es el de las mujeres trabajadoras, ¿no? Que es el de las mujeres humildes. Y ella de hecho va a plantear, por ejemplo, en La razón de mi vida, una antítesis muy fuerte entre las mujeres trabajadoras y las mujeres oligarcas, ¿no? Es decir, podríamos pensar que hay un eslabón de un feminismo popular ya ahí en Eva Perón, ¿no? Que hay un interés por las mujeres, pero por las mujeres trabajadoras, por las mujeres humildes, no por las mujeres en general. Es decir, en Eva Perón hay un cruce constantemente, una y otra vez, entre género y clase, ¿no? A Eva no le interesa el género per se, el género solo, sino que le interesa el género y la clase, ¿no? Y ese cruce es bien interesante, y ese cruce me parece que también explica por qué muchas aristas del feminismo más liberal expulsan a Eva Perón, no la consideran un personaje
a retomar dentro de la tradición feminista. ¿Por qué? Y bueno, porque Eva Perón te mezcla, te mete dentro de la cuestión de género, te mete la cuestión de clase, ¿no? Y con las mujeres oligarcas hay conflicto, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ahí Eva Perón mete otra cosa que es interesante para pensar y para pensar dentro de la discusión de los feminismos también, ¿no? Pero decía, me parece que dentro de la línea que ubicamos de políticas concretas que tenía la Fundación Eva Perón para las mujeres, que son estas 3 líneas, me parece que también podemos empezar a pensar respecto de algo que también empezamos a hablar ahora, en el presente, hace un par de años para acá, que es el tema de las tareas de cuidado, ¿no? Ahí también hay una preocupación respecto de eso que es bien interesante, ¿no? En La razón de mi vida, es un texto también tan vapuleado, ¿no? Tan que se toma una oración, se la corta, se la saca de contexto, donde Eva Perón dice la mujer es el seno del hogar, y se cree con eso resolver todos los problemas de decir Eva Perón está en contra del feminismo. Bueno, no, es un texto muy complejo que hay que leerlo entero y tratar de entenderlo de manera entera, porque así como en un momento dice la mujer es la esencia del hogar, también dice en otro momento que las mujeres tienen que recibir un salario por las tareas del hogar, ¿no? Algo que estamos discutiendo hoy, insisto con eso, ¿no? Que estamos tratando de visibilizar hoy, ¿no? Estamos tratando de que se haga conciencia de que las mujeres desarrollamos tareas que no son pagas y que son, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero digo, en ese libro, que es tan vapuleado y que tanto se critica como, bueno, Eva Perón ahí da una definición de la mujer que no tiene nada que ver con el feminismo, bueno, Eva Perón ahí propone que las mujeres tienen que tener un salario por las tareas que desarrollamos en el hogar. Entonces, digo, me parece que la línea de políticas que lleva a cabo la Fundación Eva Perón respecto a las mujeres, bueno, no es otra cosa que las políticas que hoy desarrolla el Ministerio de Desarrollo o el Ministerio de Género para pensar, bueno, qué pasa con esas mujeres trabajadoras que tienen que desarrollar todas las tareas que ya conocemos y que además tienen que salir a trabajar, mujeres que viven en la calle, mujeres que tienen hijos y que no le pueden dar de comer. Bueno, hay toda una línea ahí, me parece, de trabajo que tiene Eva desde la Fundación, que insisto con esto, ¿no? Permite ensanchar un poco la agenda de sacarla solamente de la ley de sufragio femenino y empezar a pensar qué pasa con la condición de la mujer más a nivel general, más a nivel global, con las tareas que desarrolla, con su clase social, con sus condiciones materiales. Digo, me parece que lo de la fundación también era interesante meterla por eso, ¿no? Y no quedarse solo en el Partido Periodista Femenino, que parece algo solamente destinado al terreno político, político en términos institucionales, ¿no? Porque lo otro también es político, pero quiero decir, me parece interesante también pensar que Eva Perón tuvo toda otra línea para pensar y para desarrollar políticas respecto de esto otro, ¿no? Por eso, digo, si uno mira en términos generales, y si suma el Partido Peronista Femenino, suma estas líneas políticas desde la Fundación Eva Perón, suma que Eva Perón empezó a vestirse y a lucirse linda y a también generar un desafío respecto de eso, ¿no? De ser una cabecita negra que se vestía en Christian Dior, y empezó a ser una mujer que salía a trabajar muy temprano y volvía muy tarde, cuando en realidad la rutina de la mujer en ese entonces, según lo bien visto, era estar en el hogar, ¿no? Digo, empezó a romper en términos generales con un estereotipo de mujer, ¿no? Entonces me parece que, insisto, es interesante ver de manera global las acciones de Eva Perón para entender la ruptura que generó a la mujer de ese entonces, ¿no? Lo que habilitó a las mujeres de ese entonces. No basta solo con decir Partido Periodista Femenino o con decir habilitación del voto, sino que es todo un conjunto global de cosas que lo que hizo fue darle un mazazo al estereotipo de mujer que había a mediados del siglo XX en Argentina y en el mundo, diría, ¿no? Como para ir cerrando, una de las últimas preguntas que teníamos era, bueno, ¿cómo fue para vos todo este proceso de reconstruir, rearmar la historia de Eva y, bueno, de las mujeres en política, leyendo, bueno, las biografías, seleccionando fragmentos? Te queríamos preguntar cómo pasiones te provocó. Sí, un poco como lo que decíamos antes, ¿no? Fue difícil en el sentido de que efectivamente el 55 tiene un ensañamiento particular, el golpe de Estado del 55 tiene un ensañamiento en particular con estas mujeres, ¿no? Sabemos que la Revolución Libertadora se hace con el objetivo explícito, así lo decía Aramburu, así lo decía Rojas, de desperonizar el país, ¿no? Bueno,
tuvo una hazaña con el peronismo, diría una hazaña en particular con estas mujeres, ¿no? La gran mayoría de las legisladoras que entraron al Congreso Nacional fueron presas a partir del 55, muchas de ellas por más de 2 años, y no solamente, y bueno, muchas además no pudieron volver a ejercer su profesión previa, se les impidió, se les imposibilitó hacer eso. Pero además se ensañaron con el archivo, ¿no? Que no quedaran fuentes, que no quedaran documentos de esta historia, ¿no? El archivo del Partido Peronista Femenino fue destruido, ¿no? Hay una anécdota muy linda, que es que Rojas, que fue como el antiperonista más crudo, los hijos de Rojas, los descendientes, no sé bien qué parentesco tenían, hace no tanto, en 2011, 2012, le dieron al ejército la guarda del archivo personal de Rojas, y el ejército a su vez se lo dio al archivo, a un archivo, para que lo clasifique, lo ordene y demás, y encontraron entre los documentos de Rojas documentos del Partido Peronista Femenino, es decir, se los había sustraído a su archivo personal. Y es una historia que cuesta mucho narrar porque no hay, si uno va a los archivos del Estado, de la Argentina hoy, no encuentra casi documentos sobre el Partido Peronista Femenino, por ejemplo, ¿no? Y sobre la Fundación Eva Perón un poco más, pero está por ahí no más, ¿no? Y esto me parece que es interesante pensar, ¿no? Que es una historia que se buscó que no pueda ser narrada, ¿no? Y creo que de alguna manera también por eso se explica estos 70 años de ausencia de esa historia, ¿no? Hubo un disciplinamiento muy grande sobre estas mujeres, con la cárcel, con que no pudieran volver a ejercer su profesión, y además hubo un disciplinamiento respecto de la narración de esta historia, ¿no? Se buscó que esta historia no tuviera narración, que no tuviera legado de alguna manera. Y eso, insisto, se ve mucho con el tema de cuando uno quiere narrar esa historia, cuando uno quiere contar esa historia, es muy difícil porque no hay fuentes, no hay documentos, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy trabajando intentando reconstruir un poco las biografías, las vidas de las legisladoras provinciales, ¿no? Porque las legisladoras nacionales se conoce un poco más alguna que otra historia, pero las legisladoras provinciales no se conoce nada y no han dejado rastro y es muy difícil llegar, y en las provincias es como todavía una historia realmente muy difícil de realizar, y realmente cuesta un montón, y además contamos, insisto, con la mala suerte que pasó un montón de tiempo y que muchas de ellas están muertas, entonces ni siquiera el registro oral se puede buscar, y además tras cartón tenemos la dictadura del 55, después la del 76, ¿no? Que aquello que no se había borrado o ocultado en el 55 se borró, se ocultó en el 76. Entonces, bueno, es como muchas capas que hay que tratar de ir sacando para buscar esas huellas, ¿no? Esas pocas huellas que quedan para intentar llegar a ellas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, tenemos los nombres de Julieta Lanteri, tenemos los nombres de Victoria Ocampo, tenemos los nombres de Alicia Manuel Justo, todas ellas tienen monumentos, tienen calles, tienen libros, y no sabemos los nombres de las primeras legisladoras, ¿no? Son nombres que no han quedado en la memoria popular. Y eso es una gran injusticia porque, como decíamos antes, hicieron lo que hicieron teniendo que vencer muchas resistencias, ¿no? No fue para ellas un paseo hacer lo que hicieron, ser legisladoras. Y sin embargo no quedaron en la memoria popular. Entonces me parece que hay que hacer un trabajo muy grande todavía de concientización, de buscar datos, de buscar documentos, de reconstruir estas biografías, porque les debemos y mucho, y porque se merecen. Hay que hacer justicia con esas mujeres, hay que intentar que vuelvan a ser que sean colocadas por primera vez en una memoria popular estas mujeres, ¿no? Porque efectivamente ampliaron y mucho para todas nosotras, son un gran legado, pusieron eslabones importantísimos en la construcción política de las mujeres, y bueno, me parece que es un desafío muy grande para todas nosotras, ¿no? Volver a ese periodo, todavía hay mucho para narrar, hay mucho para construir alrededor de ellas, y me parece que eso, que se lo debemos de alguna manera, ¿no? Bueno, por ahí teniendo en cuenta que en un ratito ya cortamos, abrir por si alguien quiere preguntar algo o quiere aportar algo a lo que se venía hablando. Hablen, che, hablé sin parar yo. Bueno, si no, yo tengo una última pregunta.
Por ahí como a modo de resumen de todo lo que venimos charlando, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que la tratan a Evita de antifeminista? O sea, si alguien te viene y te dice, Evita era... Sí, yo creo, a ver, ahí que feminismo, feminista es un concepto que, como la gran mayoría de los conceptos, que son dinámicos, ¿no? Que a lo largo del tiempo van cambiando. Y que ser feminista hoy, y lo que hoy significa feminismo, no es lo mismo que lo que significaba a mediados del siglo XX, cuando Eva vivió, ¿no? Entonces, la gran pregunta cuando nos preguntamos si Eva puede ser catalogada o no como feminista es, ¿qué entendemos por feminismo? ¿No? Uno diría, si ser feminista es mejorar las condiciones de vida de las mujeres, si ser feminista es ampliar las condiciones de lo posible, el campo de lo posible para las mujeres, si ser feminista es luchar por conseguir que las mujeres lleguen a aquellos lugares que hasta entonces no podían llegar, si ser feminista es ensanchar y pensar nuevos reclamos y nuevas demandas que que hagan visible las injusticias de las mujeres, uno diría, no hay por qué no llamar feminista a Eva Perón, ¿no? O no hay por qué no pensar que lo que hizo Eva Perón es un eslabón clave en las luchas feministas en la tradición nacional, ¿no? Si pensamos en la tradición argentina, lo mismo pasa, me parece, respecto de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. ¿Son feministas? Y no se consideran a sí mismas feministas, o no se consideraban en aquel entonces feministas. Sin embargo, la presencia de mujeres en la vía pública reclamando por sus familias, reclamando por sus derechos, rompiendo el estereotipo, porque en teoría esas mujeres tenían que estar en sus casas cocinando y lavando la ropa, y sin embargo salieron a la calle a reclamar por aquello que nadie más había reclamado. Entonces, me parece que ahí no es tanto porque muchas veces ese es el error que se comete, de, bueno, pero Eva Perón no se consideraba a sí misma feminista. No, pero no importa cómo se consideraba ella a sí misma, o cómo se consideraban las madres y las abuelas. Lo importante es cómo pensamos desde hoy, y cómo entendemos hoy el feminismo, y si podemos hacia atrás hacer una lectura en clave feminista, ¿no? Insisto con esto, si ser feminista es ampliar el campo de lo posible para las mujeres, si ser feminista es pelear y lograr mejores condiciones para las mujeres, si ser feminista es hacer visible las injusticias que sufren las mujeres, me parece que cae de maduro, digo, sería imposible decir que Eva Perón no era feminista, ¿no? En ese sentido, haciendo una lectura retrospectiva, entendiendo el feminismo de esa manera, ¿no? Creo que por ahí, ¿no? Creo que es una falacia y entender mal históricamente si decimos que Eva Perón no era feminista porque ella no se consideraba a sí misma feminista, ¿no? Creo que leer la historia desde un presente es justamente ese ejercicio, ¿no? Desde el presente hacer una lectura del pasado, no quedarse en el pasado y lo que en el pasado se decía sobre ese pasado, ¿no? Bueno, por ahí. Bueno, más que claro, ya sabemos entonces ahora. Bueno, nada, si nadie más quiere agregar algo, hacer una pregunta, podemos ir cerrando. Nada, muchísimas gracias por estar acá, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de charlar con vos y, y nada, quedó clarísimo. O sea, yo podría seguir escuchándote, pero bueno, nada. Si alguien más quiere decir algo, por ahí alguna de las socis, como para cerrar. Tenía una pregunta de curiosidad, nada más, por alguna cuestión de la fecha de publicación del libro, que comentabas que era en el 2019. ¿Tuvo algo que ver en la coyuntura como electoral de ese año para elegir ese momento para hacer la publicación del libro? O sea, por un lado esa pregunta, y por otro lado esto que si estabas comentando sobre las diputadas provinciales, si hay como interés, proyección, algo que podremos leer pronto. Eso como, en realidad te quería preguntar en qué estabas como trabajando ahora, y nos comentabas esto de lo que estabas buscando de las diputadas de la provincia, y es eso, si es ese tema y demás. Sí, no, lo del 2019 no tuvo que ver con las elecciones, fue como el resultado del trabajo de 1 año y medio, 2 años de trabajo, y simplemente tuvo que ver con que queríamos que salga ese año porque era el centenario del nacimiento de Eva, pero no mucho más que eso, digamos, ¿no?
Y sí, ahora estoy trabajando en eso. Este año se cumplen 70 años, el 11 de noviembre, de la primera vez que votaron las mujeres, el del 51, y que a su vez, como comentábamos antes, es la elección que permite que entren por primera vez legisladoras mujeres. Así que estoy trabajando sobre esa elección y sobre esas mujeres. Está muy difícil, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Muy difícil conseguir llegar a ellas. Hay provincias que tienen algún trabajito más realizado, entonces cuesta un poco menos, pero hay otras provincias que es un desastre y directamente no se sabe nada, entonces bueno, es muy dispar. Y bueno, la idea es efectivamente a finales de año sacar un nuevo libro sobre eso, pero bueno, va a depender un poco de cómo marche la investigación y si se encuentran materiales que vale la pena, no puede publicar por publicar, sino que se pueda efectivamente construir una narración a partir de lo que se encuentre, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando. Yo quería decir algo, Bueno, una pavada que espero que ya te hayan dicho muchas veces, Julia, que es agradecerte por el laburo que hiciste, porque realmente creo que es algo que igual ya veníamos diciendo, dijiste vos y lo dijimos nosotras, pero es como realmente, no sé si muy progresivo, pero sí muy constitutivo de nuestra identidad, poder reconstruir nuestra idea sobre Eva y también fortalecernos ante esos ataques que existen y que existen al momento, que nosotras también vivimos incluso dentro de nuestra facultad, que es la Facultad de Humanidades, en relación a si nosotras podemos decir que somos feministas y peronistas a la vez, si eso es algo que tenemos derecho de decir y de sentir y de hacer. Me parece que es muy groso el laburo que hiciste, como decís, porque efectivamente es algo que no está hecho, probablemente no está hecho porque hay un montón de condiciones que no están dadas para que se haga, y me imagino que va a haber sido un laburo que exigió mucho coraje y mucho esfuerzo de hacer. Así que nada, creo que en nombre de todas nosotras y de todos nosotros te agradecemos mucho por haberlo hecho. Y nada, creo que también es un impulso para nosotras, que bueno, yo soy estudiante de sociología, que hay muchos estudiantes de historia, estudiantes de ciencia en la educación. Es como una inspiración ver cómo laburos así fortalecen mucho la militancia y nuestra identidad. Nada, eso era más un comentario que una pregunta. Bueno, muchas gracias, Sol, me llena de orgullo eso que decís, porque de alguna manera también hacer el libro tuvo que ver con eso, ¿no? Con que sea un disparador para seguir pensando y para seguir construyendo alrededor del peronismo y del feminismo, ¿no? Creo que además Eva tiene esa potencia, ¿no? Que es que resiste relecturas a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, en los 70 obviamente tuvo una relectura, en los 90 con Madonna tuvo otra, ¿no? Y me parecía que este momento histórico que vivimos, ¿no? Sobre todo desde la presidencia de Cristina, merecía una relectura la figura de Eva Perón, ¿no? Sin dudas. Y como decís vos, Sol, me parece que lo más interesante es que, y lo más paradójico también, es que si ponemos la lupa sobre lo que pasó en el primer peronismo con las mujeres y sobre el rol de Eva Perón, las peronistas tenemos un motivo para llenarnos de orgullo, ¿no? Y para hacer bandera de eso. Lo paradójico lo digo porque durante 70 años el peronismo no hizo bandera de eso, y eso es muy extraño, ¿no? Para pensar también cómo incluso dentro del propio movimiento hay una cuestión patriarcal muy grande, ¿no? Entonces, bueno, esa disputa se sigue dando hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y eso me parece que es importante también remarcar, pero que ante los ataques es eso, ¿no? Hay que ir a la historia, hay que ir a la historia, y cuando vas a la historia te encontrás con las respuestas. Es maravilloso eso, pero efectivamente tenemos la historia a nuestro favor, las peronistas, así que me parece que es eso, ¿no? Seguir indagando, seguir investigando y seguir rastreando en el pasado que lo tenemos de nuestro lado. Bueno, muchísimas gracias entonces por la charla. Gracias a todos los que participaron. Nada, muy contenta quedé y supongo que todos también. Y nada, no mucho más que eso. Y bueno, y ojalá la podamos hacer presencial más adelante, ¿no? Sí, por favor. Sí. Bueno, de una. Ojalá saques el libro y para la próxima presentamos el otro libro. Eso. Y venir a la Próximo facu. verano. De una.